Dentro de los temas de la asignatura de urología, corresponde hablar en esta ocasión sobre síndrome nefrótico, tema cual será abordado por mi persona, Cristian Josué Peña Guerrero. En este video se abarcará la definición de síndrome nefrótico, epidemiología, clasificación, fisiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. El síndrome nefrótico se define como la manifestación clínica de las alteraciones bioquímicas producidas por el aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, que da origen a proteinuria masiva con hipoalbuminemia. Clásicamente se define por la presencia de proteinuria masiva, es decir, mayor a 50 miligramos por kilogramo por día o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora en orina recolectada durante 24 horas o índice proteinuria-creatinuria mayor a 2 en muestra aislada de orina e hipoalbuminemia menor a 2.5 miligramos por decilitro. Esta suele acompañarse de edemas y dislipidemia. De entre los síndromes glomerulares, sin duda, el nefrótico es el de mayor frecuencia, no solo en el grupo de glomerulopatías primarias, sino también en patología sistémica. Esto debido a la pandemia de diabetes mellitus y a la nefropatía diabética en etapas avanzadas. Como datos epidemiológicos, el síndrome nefrótico idiopático o primario constituye el 90% de los síndromes nefróticos en niños entre 2 y 12 años. La incidencia del síndrome nefrótico varía entre 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes menores de 16 años, siendo mayor en poblaciones asiáticas y afroamericanas. El síndrome nefrótico secundario predomina en adultos, en una proporción adulto-niño de 26 a 1. En la población adulta, la nefropatía diabética es la principal causa de este síndrome. Entre un 25% y un 30% de los pacientes diabéticos presentará algún grado de nefropatía a lo largo de su evolución. La diabetes mellitus es la causa más frecuente, en más del 40% de los pacientes, debido al incremento de esta enfermedad en la población general asociada a otros factores de riesgo como la obesidad, estilos de vida no saludable, envejecimiento, entre otros. Según su etiología, hablaremos de síndrome nefrótico primario cuando éste aparece en el curso de una glomerulopatía primitiva y de síndrome nefrótico secundario si se presenta en el contexto de una enfermedad sistémica o bien tiene una causa evidente. En el síndrome nefrótico primario, el síndrome nefrótico genético se debe a mutaciones de las proteínas podocitarias y se presenta desde el periodo fetal a la vida adulta. El síndrome nefrótico congénito se define por la edad de presentación, es decir, en niños menores de 1 año, la mayoría de origen genético. Otro síndrome nefrótico primario es la nefropatía de cambios mínimos. Esta glomerulopatía explica el 80% de los síndromes nefróticos en niños menores de 16 años y el 20% en adultos. Es una enfermedad en la que las nefronas, vistas al microscopio óptico, parecen normales y solo con la microscopía electrónica se aprecian las lesiones. Por lo general, tiene una respuesta satisfactoria al tratamiento con esteroides. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es otro caso de síndrome nefrótico primario. En la actualidad representa alrededor de un tercio de los casos de síndrome nefrótico en los adultos, y la lesión morfológica consiste en esclerosis y alinosis de las porciones de los glomérulos. Por último, la nefropatía membranosa es un trastorno de los riñones consecuencia del engrosamiento de las membranas dentro del glomérulo. La membrana basal glomerular se observa con depósitos inmunitarios electrodensos que contienen inmunoglobulina G, lo cual hace pensar en un proceso inmunitario. Algunas de las causas del síndrome nefrótico secundario son, por ejemplo, nefropatía diabética, que en la actualidad es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en el mundo. Esta provoca varios trastornos en el glomérulo que conllevan a la proteinuria elevada, por ejemplo, la hipertrofia glomerular e hiperfiltración, aumento del grosor de la membrana basal glomerular, afectaciones a nivel de las células mesangiales y elinosis arteriolar, entre otros. Otro es el LES o lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad autoinmune puede afectar al riñón por depósito de inmunocomplejos típicos de esta enfermedad, compuestos por ADN, anti-ADN, agregados de nucleosomas, cromatina, etc., lo que provoca la presencia de citoquinas proinflamatorias como interleucina 6 e interleucina 8. Por último, amiloidosis es otra de las causas principales de síndrome nefrótico secundario. Esta es causada por el depósito extracelular y constante de un material fibrilar llamado amiloide, lo que provoca engrosamiento de la membrana basal glomerular, alteración en el filtrado glomerular y consecuente proteinuria nefrótica.
Prácticamente todas las causas y signos clínicos de un síndrome nefrótico tienen su explicación desde un punto de vista histológico. Es por ello que reviste vital importancia conocer la estructura microscópica del glomérulo para entender la fisiopatología de esta enfermedad. En el corpúsculo renal es donde tiene lugar la filtración glomerular, gracias a un conjunto de estructuras y células que funcionan como un filtro de la sangre. La sangre llega al riñón a través de las arterias renales, se distribuye por una serie de arterias de cada vez menor calibre para llegar al corpúsculo a través de la arteriola aferente, la cual, una vez dentro del corpúsculo, forma el ovillo de capilares fenestrado. Esta presenta numerosos poros que permiten la salida de la sangre. Junto a esta estructura se constituye el glomérulo. Luego se encuentra la membrana basal y fuera de esta se encuentran los podocitos. De esta forma se constituye la barrera de filtración glomerular. La membrana basal es el componente más importante y eficaz en la barrera de filtrado. Es un producto de fusión del material de la membrana basal producido por podocitos y la superficie más externa de las células endoteliales, y realiza un grupo de funciones que incluyen el mantenimiento de arquitectura glomerular normal, anclaje de células adyacentes y acción como barrera de filtración de macromoléculas. La membrana basal está formada por colágeno tipo 4, laminina, nidógeno y proteoglicanos ricos en esparansulfato. Estos últimos son mayormente responsables de la barrera por cargas que se opone a la filtración de macromoléculas aniónicas. Se considera que la barrera de filtración presenta una selectividad por tamaño y carga. Se ha demostrado que diferentes elementos de la barrera forman poros con un radio bastante pequeño, 42A, lo que permite el paso de agua y soluto de bajo peso molecular mientras restringe el paso de macromoléculas. La selectividad por cargas resulta fundamental para limitar el paso de la albúmina, la cual tiene un radio medio de 36A, pero el pH fisiológico es un polianión, lo cual permite que se establezca una repulsión electrostática con elementos aniónicos de la barrera como lo son los proteoglicanos. El fenómeno fisiopatológico central del síndrome nefrótico radica en la alteración de la barrera de filtración glomerular, que condiciona la pérdida de proteínas por la orina y como consecuencia la hipoalbuminemia. El origen del daño capilar glomerular guarda relación con la causa del síndrome nefrótico. Así, por ejemplo, en casos de glomerulopatía lúpica se debe a los depósitos de complejos inmunes, mientras que en la glomerulopatía diabética está en relación con alteraciones estructurales de componentes de la barrera. La proteinuria se puede producir por una pérdida de la electronegatividad de la membrana basal, lo cual hace que las proteínas que en condiciones normales se repelen con esta, al estar mayormente cargadas de forma negativa, atraviesen con mayor facilidad la barrera de filtrado. Igual se puede producir por una desestructuración de esta barrera, que condicione un aumento de tamaño de los poros entre los pedícelos de los podocitos. En relación con la magnitud del daño del capilar glomerular, la proteinuria será solo albúmina, si el daño mínimo, o se perderán también otras globulinas, por ejemplo en otra glomerulopatía. De todas formas, la albúmina es la proteína de menor peso molecular y la que con más facilidad se pierde. El estado de hipoalbuminemia se debe en gran parte a la pérdida de proteínas por la orina. También puede ser secundaria al catabolismo de la albúmina filtrada por el túbulo contorneo proximal y a la redistribución de la albúmina en el organismo. Es importante destacar que el organismo siempre trata de normalizar la hipoalbuminemia, por lo que comienza entonces a sintetizar proteínas de mayor peso en el hígado, como fibrinógenos, factores procoagulantes, alfa-2 y beta-globulinas. La aparición del edema en el paciente con síndrome nefrótico se explica por un desequilibrio en las fuerzas de Starling, que establece la homeostasis del líquido en los capilares y el intersticio. A consecuencia de una hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica del plasma, y esto hace que predominen las fuerzas que favorecen la fuga de líquido al intersticio, y como producto de esto, disminuye la reabsorción por el extremo venoso, lo que hace que se acumule líquido en el intersticio que supera la capacidad de los vasos linfáticos de reincorporarlo a la circulación. De esta forma aparece el edema. Al pasar agua y sodio al intersticio por el desbalance de las fuerzas de Starling, se produce una hipovolemia, que a su vez activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la retención de agua y sodio por los túbulos renales en respuesta fisiológica a la pérdida de volumen plasmático. Ahora, ¿qué son las fuerzas de Starling? Las fuerzas de Starling son las fuerzas que gobiernan el flujo transcapilar del líquido. Estas son cuatro fuerzas: dos presiones osmóticas, que son las fuerzas que ejercen los osmoles que no pueden atravesar una membrana generando una succión, en este caso las proteínas a través de un capilar, y dos presiones hidrostáticas, que es la fuerza de empuje que ejerce directamente el agua a una superficie. La presión hidrostática capilar es la presión del plasma sobre la pared capilar generando una tendencia a la filtración del líquido desde el capilar al intersticio.
El número 2 es la presión hidrostática intersticial. Esta es la fuerza que tiene el agua que está en el intersticio y tiende a empujar el líquido hacia el capilar. Esta también actúa como una fuerza de reabsorción. Número 3 representa la presión coloidosmótica o presión osmótica capilar. Esta presión osmótica o de succión que generan las proteínas del plasma, principalmente la albúmina, generando una tendencia a la reabsorción del líquido desde el intersticio al capilar. Y por último, número 4, la presión osmótica o presión coloidosmótica intersticial. Esta genera una fuerza de succión que tiende a filtrar líquido desde el plasma al intersticio, provocado por las proteínas que se encuentran en el intersticio. Pero, fisiológicamente, no debe haber proteína en el intersticio, por lo cual su valor siempre tiene que ser igual a cero. Al igual que el resto de las proteínas plasmáticas filtradas y eliminadas por vía renal, aquellas involucradas en la cascada de coagulación también se ven afectadas, por lo que se establece un desequilibrio entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes. La hipoalbuminemia produce una mayor tendencia a la agregación plaquetaria y el esfuerzo del organismo por elevar la presión oncótica disminuida lleva a un incremento de la síntesis hepática de fibrinógeno, que es el responsable de la formación de los coágulos de sangre, y factores procoagulantes como el factor de von Willebrand. Además, junto con la albúmina se pierden otras proteínas como la antitrombina 3, que es un inhibidor de la coagulación, así también como la proteína C, conocida como autoantitrombina 2A o factor de coagulación 14, y la proteína S, que es un cofactor para la proteína C. Todo ello explica la incidencia de fenómenos tromboembólicos en pacientes con síndrome nefrótico. La mayor susceptibilidad a infecciones tiene diversas causas. La pérdida significativa de inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina G, y proteínas del complemento como factores B y D, limitan la opsonización y la capacidad fagocítica, haciendo más frecuentes los procesos infecciosos por gérmenes encapsulados, como el caso de la peritonitis por neumococo, frecuente en la población infantil. Igual la depresión de proteínas transportadoras de oligoelementos como hierro y zinc condiciona la disfunción linfocitaria. Otras complicaciones metabólicas del síndrome nefrótico son malnutrición proteínica y anemia hipocrómica microcítica, resistente al hierro, secundaria a la pérdida de transferina por la orina. Los niveles de calcio y vitamina D también se modifican en el síndrome nefrótico, pues la proteína de unión a la vitamina D tiene un peso molecular menor al de la albúmina, por lo que se filtra tan libremente como esta. En consecuencia, disminuyen las concentraciones de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, lo cual disminuye la absorción intestinal de calcio, favoreciendo así a la hipocalcemia. A ello se suma que la hipoalbuminemia causa disminución de las concentraciones de calcio sérico total. Esto se debe a que alrededor del 40% del calcio sérico se encuentra unido a la albúmina. El cuadro clínico del paciente con síndrome nefrótico, independientemente de su causa, se limita a síntomas generales como astenia, anorexia, náuseas ocasionales, diarrea y disnea. De igual forma, puede presentar también síntomas urinarios como oliguria y edema, que tiene todas las características del edema renal, es decir, es blanco, blando, frío, indoloro y con predilección por tejidos laxos como el escroto, párpado y regiones de declive. Por otro lado, el paciente nefrótico, al desarrollar ascitis, puede presentar síntomas de distensión abdominal y saciedad temprana. En situaciones extremas provoca disnea, así como edema de pulmón y derrame pleural. Con hipoalbuminemia profunda hay compromiso del crecimiento de la uña, lo cual se manifiesta como discretas bandas horizontales de color blanco que van de un extremo a otro de la uña, lo que se llama signo de muerte. Para realizar el diagnóstico de síndrome nefrótico se utilizan diversos parámetros, entre ellos la anamnesis. Se evalúan antecedentes, por ejemplo, síntomas de enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sistémico, vasculitis, amiloidosis y diabetes. También antecedentes de enfermedad infecciosa faríngea por un virus de la hepatitis C o VIH o directamente SIDA. También verificar ingesta de fármacos como AINES, captopril, sales de oro y de penicilamina. Otro parámetro a utilizar es la clínica, por ejemplo, pacientes con ganancia de peso, edemas con las características ya mencionadas, hipertensión arterial frecuente, palidez mucocutánea, por el grado variable de hematuria e insuficiencia renal. También buscar signos y síntomas de enfermedad sistémica. Por último, también se puede utilizar exámenes de orina. Ver, por ejemplo, una proteinuria cuantitativa, es decir, mayor a 50 miligramos por kilogramo por día o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora en orina recolectada durante 24 horas o índice proteinuria creatinuria mayor a 2 en muestra aislada de orina.
También ver 3 o 4 cruces en tira reactiva. Al analizar el sedimento urinario suelen encontrarse cilindros hialinos y eventualmente granulosos y celulares. También puede observarse hematuria microscópica en el 30% de los pacientes. Si se halla macrohematuria, que es excepcional, debe ser hallada, debe descartarse una trombosis de la vena renal. Otros exámenes pueden ser un hemograma para demostrar anemia moderada, normocítica, normocrómica. También puede haber un aumento del hematocrito por hipovolemia, leucocitosis por una infección o leucopenia en lupus. Hiperplaquetosis de igual manera. La urea y creatinina también se tienen que elevar. Estas se encontrarán normales o elevadas por hipovolemia. La persistencia de valores elevados luego de haber normalizado la volemia sugiere histología distinta de los cambios mínimos. Otro estudio a realizar puede ser un ionograma sérico para ver hiponatremia dilucional, es decir, el sodio total corporal aumentado. La proteinograma electroforético es un estudio de gran valor. Esta mostraría una disminución de proteínas totales, hipoalbuminemia e hipogamma-globulinemia, aumento de alfa-2 y beta-globulina. De igual forma, el colesterol también se encontrará aumentado, por lo general mayor a 200 mg por decilitro, en un lipidograma. De forma general, los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y retrasar daño renal. El tratamiento definitivo depende de la causa específica. Primero, deberá enfatizarse la prevención y tratamiento enérgico de las infecciones. Si la infección determina el debut de la enfermedad o provoca una recaída, esta deberá tratarse primero antes de iniciar el tratamiento. Segundo, se evitará el reposo absoluto porque aumenta el riesgo de trombosis. Y por último, o en tercer lugar, no deben administrarse inmunizaciones en brote nefrótico, pero sí en el periodo de remisión. Tampoco deben administrarse vacunas a virus vivo durante el tratamiento inmunosupresor. Aplicar vacuna antineumocócica y antigripal idealmente con el paciente en remisión y sin uso de corticoides. Para el tratamiento del edema, la restricción moderada de sal debe ser lo esencial, por lo común de 1 a 2 gramos al día. También se utilizan diuréticos, se emplean preferentemente diuréticos de asa, aunque pueden utilizarse otro grupo, a dosis por ejemplo furosemida 40 a 120 mg por vía IV o de 80 a 240 mg por vía oral. Toracemida de 15 a 50 mg por vía oral, hidroclorotiazida en tabletas de 25 y 50 mg, 50 a 200 mg por día por vía oral. Como alternativa, también bumetanida, tableta de 1 mg de 0.5 a 10 mg por día en subdosis cada 8 horas por vía oral. Espironolactona, tableta de 25 mg, se utilizan dosis de 75 a 150 mg por día en subdosis cada 8 horas por vía oral, cuando no existe insuficiencia renal. Para disminuir la proteinuria se pueden utilizar fármacos como los IECA y los ARA-2, debido a que estos disminuyen la presión intraglomerular. Sin embargo, pueden agravar la hiperpotasemia en pacientes con disfunción renal moderada o grave. De los IECA se utiliza mayormente el captopril en 12.5 mg o el enalapril en 2.5 mg al comenzar la terapéutica y se va aumentando la dosis semanalmente. Los corticoides constituyen el medicamento de elección para inducir la negativización de la proteinuria. Normalmente se administra prednisona, cuya función es modular el sistema inmunitario, lo que puede ayudar a que los glomérulos funcionen de la manera esperada. Se usa en regímenes diarios de 1 mg por kilogramo, máximo 80 mg diarios, o en día alterno, 2 mg por kilogramo, máximo 120 mg. Esto en tabletas de 5 mg por vía oral durante 12 a 16 semanas. Luego de este tiempo se hace una valoración del paciente y, según la respuesta que haya tenido, se clasifica en córtico sensible si ha desaparecido la proteinuria, córtico resistente si está presente y córtico dependiente si la proteinuria reaparece al suspender el tratamiento. Debido al riesgo cardiovascular, siempre se recomienda disminuir la hiperlipidemia, comenzando por los cambios en la dieta. El objetivo es disminuir las lipoproteínas de baja densidad con un colesterol inferior a 100 mg por decilitro. Las estatinas son los fármacos de elección en monoterapia. Luego de que el paciente lleve los tratamientos adecuados, el pronóstico por lo general es bueno. Sin embargo, este depende de varios factores como la edad del paciente, la respuesta a la terapia y la causa subyacente del síndrome nefrótico.